Praxis DB. Bienvenidos a un nuevo programa de Praxis TV. Nos acompañan Mariela Salome, vengo de Argentina, invitada por la doctora Ana Rodríguez Allén y el Ministerio de Salud. Provengo del mundo del derecho y me desempeño en muchos ámbitos donde abordamos temas de bioética. Yo soy Mónica Heisman, también vengo de Argentina. Ha sido un gusto que nos haya invitado a la Universidad Nacional de Costa Rica, el Ministerio de Salud, para participar en varios eventos, entre ellos los relacionados con bioética e investigaciones en seres humanos. Y vengo de la medicina y también me he dedicado a la bioética, a enseñar y a investigar en bioética, así que es un gusto poder estar con ustedes. El gusto es todo nuestro. Ya nos adelantó más o menos qué es lo que vienen a hacer aquí a Costa Rica, la invitación que recibe por parte de la Universidad Nacional y del Ministerio de Salud. Pero si nos pudieran contar más a grosso modo qué vienen en su propuesta teórica a compartir con nosotros. ¿Quieres que empiece yo? Sí, claro. Bien. Nosotros trabajamos en Argentina en varios temas en bioética. Estamos obviamente preocupados por la realidad mundial, la realidad de nuestros países, la realidad latinoamericana en especial, y en el ámbito de la bioética, bueno, entendemos que cada vez más la bioética tiene una connotación fuertemente social en Latinoamérica, y uno de los temas que estamos trabajando, así como el crecimiento y el desarrollo de la bioética en Latinoamérica ha ido tomando connotaciones que tienen que ver con la historia y los lugares por donde se desarrolló. En los últimos tiempos se pensó hasta en una bioética de protección, en una bioética de intervención, la vinculada con los derechos humanos, y en particular nosotros estamos trabajando en el ámbito de una bioética pensada desde las víctimas, porque nuestra realidad latinoamericana en especial, pero también mundial, está signada, atravesada por las víctimas, por todas aquellas personas que están siendo alcanzadas por la desigualdad, la falta de libertad en todo sentido, de la diversidad de los intereses, y también víctimas de toda la conflictividad y todo el daño que significa la crisis ambiental en la que estamos viviendo. Y eso hace sin duda que, en la línea que estaba planteando Mónica, ¿no?, que estas víctimas por estas desigualdades sean utilizadas absolutamente para conseguir otros fines, presentados como bienes para otras personas. Es decir, esto genera una paradoja muy grande, ¿no?, que entre seres humanos unos sean utilizados como medios para el logro de fines de otros. Esto se da es palpable en el mundo del trasplante de órganos, con la trata que hay en muchísimos países de la región, donde población vulnerable es utilizada, vulnerada, para vender sus órganos, es decir, poniéndole un precio a órganos donde esas personas son utilizadas, se les paga nada en realidad por ese órgano que dan para satisfacer necesidades básicas insatisfechas, y lo peor de todo, que no hay un seguimiento, es decir, hay un abandono absoluto de esas personas, con lo cual no tenemos ni siquiera registros ni estadísticas en el estado que quedan esas personas. Entonces, usualmente se habla de bioética y solo se refiere al ámbito de los espectros de la vida y la muerte. Pero entonces tendríamos que hacer y profundizar toda una nueva relectura de la bioética con estos temas que ustedes nos están proponiendo y ampliar el panorama. Yo creo que sí, y más que nunca en este momento la bioética no es solamente la vida en el principio, el final, ni siquiera algunas puntuales cosas que nos pasan en la vida, como puede ser la realidad de la enfermedad, del encarnizamiento terapéutico y demás, sino que son grandes poblaciones. La comunidad humana es la que tiene su vida amenazada, vulnerada, ¿no? Entonces, la bioética latinoamericana podemos decir que es social, que afecta cada vez más. Los problemas de la vida son los problemas que tienen grandes comunidades. Entonces se está ampliando como el marco de comprensión, el espectro, los temas de los que se ocupa. Y también una de las cosas que hemos conversado y que estamos trabajando es el rol de la gente que hace bioética en toda esta
enorme problemática y de qué manera poder contribuir a que ya sea en el aspecto profesional y en el aspecto normativo o en el aspecto del rol del Estado se puedan defender los derechos de las personas, como pasa en investigación. Y esto lo vemos de manera alarmante, sobre todo con todo el desarrollo biotecnológico que hay. Claramente, no solo digo en cuestiones de medio ambiente, sino puntualmente, digamos, en lo que es la investigación trasladada al paciente. Ya no, digamos, estas grandes poblaciones que planteaba Mónica, que se ven amenazadas por productos de consumo humano o por cuestiones que están en el aire, que contaminan a esas personas y luego se plantean enfermedades, sino que también lo vemos en todo el desarrollo que hay en investigación con células madres, que hoy se está vendiendo como un tratamiento probado cuando no es así, y todavía no sabemos cómo se comporta en el organismo muchas de las, digamos, heterogeneidades que se van planteando en esa diferenciación que hay en las células en cuanto a pureza, dosis y demás, que debe controlarse en el tiempo para poder pensar en una traslación clínica al paciente. Es decir, desconocemos las consecuencias. Sí. Si en esto no somos muy, no estamos muy atentos, no solo en cuanto a la norma, sino a la vigilancia previa desde el Estado, concomitante con todos esos procesos de investigación y en el cumplimiento y el seguimiento a largo plazo de lo que ocurre con todos estos pacientes. Estamos realmente en problemas porque uno muchas veces se plantea si realmente es como humanidad vamos a tener una segunda oportunidad. Sí, y mencionabas el tema de las víctimas. ¿Cómo podríamos comprender de manera más simple toda esta temática que trabajan? Para comprenderlo de manera más simple, en realidad el tema de las víctimas nos surge porque pensando y digamos, recorriendo todo lo que es nuestro acervo cultural de pensamiento latinoamericano, la filosofía de la liberación, por ejemplo, en especial, ha traído autores e ideas que nos parece que la bioética puede rescatar. Y en especial la filosofía de la liberación, Dussel, hablando de las víctimas, nos da una clave de lectura muy fuerte porque le da la materialidad de la ética, digamos, a la que él se refiere, es la realidad de la vida, pero la vida amenazada, vulnerada, la vida de la víctima implica que nadie queda fuera de ese espectro de contención o digamos, de posibilidades de abarcar todas las diversidades también, pero estamos en un mundo de víctimas y lo decía John Sobrino, podríamos dividir el mundo, ¿no?, entre los que dan la vida, por supuesto, y lo que menos dan, por supuesto, es la vida. Desde esos dos lugares se ve todo muy distinto. Por supuesto. Y digo simple, pero sabemos que es un tema muy complejo porque implica organismos internacionales, legislación internacional, los problemas propios de la falta de ciertos principios éticos en las labores. En el ámbito biomédico, el tema de trasplantes está presente y hay todavía grandes discusiones a nivel de legislación. Pero en el caso de Argentina, ¿cómo trataron de resolver esos problemas que en otros países apenas estamos comenzando? Nosotros en Argentina tenemos una tradición trasplantológica ya de 40 años y tenemos desde entonces una legislación que ha sido ejemplo, creo que para muchísimos países de la región, porque son normas que han regulado absolutamente todos los aspectos vinculados a la práctica trasplantológica, desde los actos médicos hasta los establecimientos, con sus registros de profesionales habilitados para las prácticas y con organismos de contralor muy presentes y estables en cada una de nuestras provincias. Es un estado federal, Argentina, donde cada provincia reserva, digamos, la materia salud para legislación propia, pero en tema trasplantes hay una ley nacional porque se asegura de esa manera los presupuestos mínimos básicos para toda la población y esto de algún modo generó y posibilitó la accesibilidad al trasplante para cualquier persona que esté en el territorio de nuestra república. Y esto hace un principio de justicia no distributiva. O sea, no importa dónde viva,
la logística está armada para que todo paciente con indicación de trasplante pueda acceder al trasplante. Pero la regulación es muy fuerte y es lo que imposibilita de alguna manera que estas prácticas, digamos, con personas, con tráfico de órganos ocurran. Tiene un sistema muy restrictivo en cuanto al donante vivo. Nuestra ley establece la donación viva entre, digamos, relacionada por parentesco hasta determinados grados, y sí posibilita la donación entre vivos no relacionados, pero pasando por una instancia judicial donde se evalúa no solo, digamos, desde el punto de vista económico las influencias debidas o no indebidas, sino que también pasan por pericias psicológicas para determinar claramente que sea un acto libre y voluntario quien va a donar un órgano a alguien que no, por el cual no está vinculado. Esto creo que es una medida de acción positiva como para limitar que esta práctica ocurra. Inclusive con extranjeros, hacia el año 2009 se vio que había un flujo importante de personas que venían a trasplantarse al país y donde veíamos una inequidad frente a los que estaban en lista de espera. Entonces INCUCAI, que es el organismo rector, dictó una resolución justamente para, no solo para salvaguardar, digamos, los derechos también de los que estaban en lista de espera, sino para salvaguardar fundamentalmente a los extranjeros que venían a ser los donantes vivos de las personas que querían trasplantarse, porque sabíamos que esas personas que venían de otros países eran personas absolutamente vulnerables. Praxis TV. Continuamos en este programa de Praxis TV de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Continuamos con nuestras invitadas Mariela y Mónica. Queríamos preguntarles sobre el tema en bioética de la experimentación y la situación que tiene la experimentación en seres humanos y la situación que está ahorita Argentina en este tema. Bien, en investigación en seres humanos ha sido y sigue siendo un gran capítulo de la bioética y además de mucho interés, porque todo lo que ha sido el desarrollo de las tratamientos, terapias, de todo lo que se hace por la salud requiere de investigación, ¿no? Es para el bienestar de las personas, pero a su vez son las mismas personas las que en algún momento pueden ser sujetos de la investigación. O sea que ahí se da un ámbito bastante controvertido y sabemos por la historia que ha habido muchísimos atropellos a los derechos y la libertad de las personas en la investigación, no solo en el pasado, todavía existen en el presente. Pero se ha trabajado y se está trabajando mucho en eso para tratar de que se pueda hacer investigación en humanos, pero defendiendo a las personas en sus derechos, donde lo más importante sea el bienestar de las personas, por encima inclusive del bienestar de la ciencia y de la sociedad. Esto es una cosa muy clara y que lo dice la Declaración de Derechos Humanos y Bioética, de hasta qué punto se debe respetar. Lo que se está trabajando y lo que se ha logrado en materia legislativa en Argentina es que en cualquier lugar donde se quiera hacer investigación, sobre todo en las provincias centrales y ahora se está extendiendo, cada investigador debe presentar su proyecto de investigación para que sea evaluado por un comité de ética de investigación, que tiene que ser institucional e independiente a su vez. Luego de esa evaluación, los ministerios de salud a nivel provincial evalúan a su vez la actuación de estos comités. Pueden inclusive en algunos casos, para algún tipo de investigación en personas vulnerables o de fase 2 que se dice, hacer incluso una segunda evaluación, y después de haber pasado por esto y de que sea el investigador, que la investigación estén inscritos en un registro público que está abierto a todos, recién con todas esas aprobaciones se puede empezar a trabajar en el proyecto. Y además los organismos de control que están a través de los sistemas del Ministerio de Salud tienen que no solamente controlar el origen y el comienzo de la investigación, sino también durante la fase de investigación poder hacer un seguimiento para tratar siempre de, por un lado, de defender desde el punto de vista metodológico que la investigación sea válida, por supuesto, pero sobre todo para proteger a las personas. Obviamente que puede llegar a parecer a veces una práctica muy burocrática, pero es todo un logro y un camino que se ha hecho y que
también tendrá sus problemas y sus irregularidades como pasa en todos los ámbitos, pero que ha conseguido que se pueda hacer investigación con un respaldo ético sustentable desde ese punto de vista. Claro. En términos de legalidad, me imagino que fueron años de luchas que se dieron para alcanzar esto. Sí, fue un camino largo, pero como bien dijo Mónica, se ha logrado muchísimo en materia regulatoria, basado fundamentalmente en todas las normas éticas internacionales que nos preceden, y que ha sido, digamos, un recorrido en todas las provincias del país. Podemos ver con beneplácito que en todas las provincias existe esta regulación, y algunas con más avances que otras en algunas cuestiones, pero sí o sí los comités tienen que estar acreditados. Y para esa acreditación no es que cualquiera se acredita, hay una serie de normas y requisitos para acreditarse, es decir, cómo se compone un comité, de qué disciplinas deben provenir los miembros, cada cuánto se renuevan, para que no sean comités que están in eternum y que terminan, digamos, ya no mirando muchísimas cosas porque tal protocolo lo presentó tal investigador y como ya tiene un buen nombre no miramos tanto. Esto hace a la alternancia y es muy bueno que así sea, y también tiene que ver también el cómo se integra un comité con la equiparación que hay de géneros, es decir, no puede ser totalmente masculino, totalmente femenino, hay una serie de requisitos que cumplir que hacen a que esos comités se desempeñen de manera adecuada. Incluso a nivel de las normativas, como vos comentabas, se ha tratado de que la adhesión sea a la normativa de la Declaración de Helsinki en sus versiones, si bien la última aún cuestionada en varios aspectos, pero y también la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, o sea que tener en cuenta los estándares de protección de las personas sujetos de investigación, y en favor también de que exista un único estándar ético, digamos un estándar en la cual todas las personas tienen el mismo valor y no diferenciarlas por su condición de ningún tipo, ni social, ni económica, ni lo que sea, sino tratar de defender eso. Creo que fue un arduo trabajo de muchos bieticistas y que se tiene que seguir sosteniendo para poder garantizar que, si bien el empuje de la industria farmacéutica para seguir investigando es muy fuerte y en algunos aspectos parece que nos llevará por delante, pero que el Estado y a través de todas sus posibilidades pueda mantener la protección de las personas, es fundamental. Y ojalá que eso se pueda verificar también, y bueno, quizás de nuestra experiencia, de lo que estamos viviendo, de lo que caminamos, quisiéramos también poder contribuir a que en otros países como el de ustedes también puedan seguir caminando en este tipo de senderos hacia que se proteja la vida y los derechos de la gente, ¿no? Claro. En este sentido, ella planteaba bien con el tema de fundamentalmente la protección de los probandos, de los sujetos de investigación. En Argentina ya las autoridades regulatorias, tanto de medicamentos y tecnología, conjuntamente con INCUCAI, que es quien va a ser el que controla el origen de la extracción de las células, digo, en temas de investigación con células madre, cómo están regulando ya mucho más restrictivo, inclusive le suman más restricciones a las normas que ya tenemos de base en lo que es investigación biomédica, justamente por las consecuencias que todavía no sabemos que pueden ocurrir en esas personas a largo plazo. De manera tal que a esos consentimientos informados le agregamos muchísimas más cuestiones, porque tienen que ver con fines iniciales que se proponen en investigaciones que luego pueden ir surgiendo otros a través de hallazgos y demás, que deberemos recontactar a esos pacientes, a esos sujetos probandos, para tener su autorización para poder seguir investigando. Porque esto hace justamente al respeto y hace a que eso es de ellos con datos muy sensibles, no menores, que permiten un campo muy abierto donde podemos ser manipulados de modo muy complejo a nivel mundial. Sí, este proceso de volvernos a centrar, humanizarnos, de respetarnos entre nosotros y entender de que pueden haber ciertos límites y que las consecuencias pueden ser peor de las que realmente podríamos pensar, y avanzar aventuradamente nos puede llevar a caminos peligrosos. Y lo vemos todos los días en las noticias. Habrán visto ustedes que nos informan que
cosas que han sido aprobadas y desarrolladas, luego tienen que volverse para atrás, pero ya se actuó sobre las personas. Entonces tendríamos que ser aún mucho más cuidadosos con el avance de las nuevas tecnologías para no dañar a las personas, si lo que queremos es el bien de la gente. Pero es muy difícil compatibilizar los intereses de la industria con los intereses de la humanidad y del bienestar de las personas. Claro. Es un problema filosófico y ético. Por supuesto. Y es otro gran tema que tendríamos que conversar. Agradeciéndoles su presencia, sus palabras, seguir en diálogo, seguir conectados y pues gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Este fue un programa de Praxis TV de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Praxis TV.